Estamos en conversaciones íntimas con la doctora Lilian Fonder. Para mí es un placer, un privilegio contar con una amiga, socióloga y sobre todo feminista. Y qué decirte de Virtudes de la Rosa, que es la mujer de la palabra. El inicio es la palabra y Virtudes es la palabra. Virtudes es una persona que ha luchado hace muchos años por los derechos no solo de las mujeres, sino de todos y de todas. En el tema de las 3 causales y la defensa por la despenalización del aborto, Virtudes tiene mucho que contar y mucho que compartir con nosotros. Virtu, como le vamos a hablar aquí en íntima, porque así es que le llamo, ¿cómo ha sido esta lucha? Bienvenido a Conversaciones Íntimas. Primero debo agradecer este privilegio de ser parte de este parto. Realmente el poder estar aquí contigo en esta intimidad y hablar de un tema que es de interés nuestro porque es interés de las mujeres. Y tú y yo justamente nos encontramos en la vida justamente en este proceso de comprender las situaciones que vivimos las mujeres. Mira, el tema de la lucha por la despenalización del aborto en 3 causales, que es el tema que está en discusión en República Dominicana, ya tiene una historia de unos 20 años. Inició cuando en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández se planteó revisar un código penal que tiene más de 100 años vigente en nuestro país y en el cual está colocado la penalización total del aborto, y el movimiento feminista se empoderó de ese tema, lo incluyó como uno de sus temas de agenda para la lucha por la igualdad de las mujeres y comenzamos a dar esa batalla. En esa primera etapa era un grupo pequeño, porque el movimiento feminista en ese momento no tenía el peso que hoy tenemos, aunque ya había crecido mucho con referencia a años anteriores, y se comenzó a dar la lucha por lograr que se establecieran 3 situaciones excepcionales en la cual la mujer pudiese tener el derecho a decidir, que son las que todavía hoy seguimos peleando. Cuando la vida de la mujer está en peligro, con el embarazo en desarrollo, cuando el embarazo es fruto de una imposición, es un embarazo forzado a través de una violencia ejercida de violación o incesto, que sabemos, tú y yo sabemos que es muy común en nuestro país, sobre todo en la zona rural. Son muchas las niñas dominicanas, muchas las mujeres hoy adultas que son madres de sus hermanos. Bueno, entonces esa lucha comienza ahí y en esa ocasión logramos que se llevara hasta un punto en el cual, aunque el Congreso de la República aprobó el código sin las causales, aunque sea increíble, en ese momento el presidente de la República, Leonel Fernández, observó, o sea, no convirtió en ley ese código porque no incluía las 3 causales. También se refirió a otros 2 temas, pero incluyó las 3 causales y para nosotros eso fue muy significativo. Ese fue un proceso en el cual se vio cruzado por la discusión de la reforma de la Constitución de la República. El famoso artículo 30. Y ahí se introduce en el proyecto, el artículo 30, que generó una movilización bastante fuerte. Recuerdo que ya en ese momento comenzó a sumarse gente que no necesariamente era feminista, pero que comprendía lo que implicaba el colocar ese artículo. Fue una lucha ardua, una lucha fuerte, que terminó aprobándose no el 30, sino el 37, pero que además a nosotras como feministas nos dio muchas enseñanzas. Nosotras en ese momento se creó el Foro Constitucionalista, el Foro por la Constitución, y fuimos las únicas, el movimiento feminista de la República Dominicana fuimos las únicas que hicimos una propuesta completa de constitución, la constitución que queremos, le llamamos. Me acuerdo perfectamente. Ah, perfecto, ¿no recuerdas? Con Lourdes Contreras. Con Lourdes Contreras y Magali Pineda y todo eso. Yo recuerdo que durábamos hasta tarde en la noche discutiendo cada artículo, creamos comisiones según los capítulos de la Constitución y cada una tenía que trabajar. Entonces, ahí lamentablemente se logra colocar un artículo. Digo lamentablemente por la interpretación que se ha dado, de que como se ha colocado en otros países de América Latina, el tema de que la vida es inviolable desde
la concepción hasta la muerte. Cosa que no tiene nada que ver con la condición de ciudadana. Virtudes, hay una relación directa, desde mi punto de vista, en lo que se presenta en República Dominicana, que es un país que no es pobre, dependiendo de las organizaciones internacionales, cómo nos califican, y países que penalizan el aborto. Como conocemos, son muy pocos los países en América que tienen el aborto penalizado. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Surinam y República Dominicana. Te quedó el más pobre de todo, Haití. Entonces, ¿qué compartimos nosotros como país con estos países que desde mi punto de vista, pues nosotros no somos tan pobres como ellos? Entonces, ¿qué relación hay entre la pobreza y la penalización del aborto? ¿Por qué los países más pobres son los que penalizan el aborto y los países más desarrollados entonces no penalizan el aborto? Yo cambiaría la pregunta. No, yo no diría por qué los países más pobres son los que penalizan el aborto. Yo diría, son los países más pobres son en los que está penalizado el aborto. Son los países donde hay menos reconocimiento de derechos hacia la mujer. Por lo tanto, la mujer tiene menos capacidad para integrarse plenamente al proceso productivo de la nación, a todo el proceso de construcción de ciudadanía, al proceso de la participación y de la toma de decisiones. Es eso. Porque entonces es un tema de que como somos un país pobre, no reconocemos los derechos de las mujeres a una independencia o a ejercer el control de su cuerpo y de su vida. Porque no reconocemos los derechos de la mujer, porque no permitimos, no creamos las condiciones para que las mujeres se integren plenamente, somos un país más pobre. Ustedes como feminista, socióloga y educadora sobre todo, ¿qué relación encuentras entre aquellos países desarrollados y el acceso a salud sexual y reproductiva y la relación, en este caso específico, que son países donde el aborto está despenalizado? En ocasiones son las 3 causales e incluso un poco más. Bueno, mira, yo pienso que el elemento fundamental que diferencia es la educación. Son países donde el proceso de reconocimiento de derechos a la ciudadanía y a la mujer en particular se da no solamente en términos de los papeles de las leyes, sino que se transmite a través de los procesos educativos. Son países donde existe una educación sobre la salud sexual y la salud reproductiva, donde la mujer tiene acceso a anticonceptivo, a mecanismos, a comprensión de su problema, y eso la lleva a empoderarse mucho más. Y la población en general, entonces se crean las condiciones para que una mujer pueda ser una ciudadana plena. Y eso permite no solamente el desarrollo individual de la mujer, sino de toda la sociedad. Es una mujer que va a poder planificar mucho mejor su vida, que va a poder participar del proceso productivo de la nación, que va a poder planificar su formación, y eso lógicamente va a redundar en un índice de desarrollo humano totalmente diferente al que tenemos en nuestros países, una posibilidad de desarrollo pleno de las mujeres. Y las mujeres somos la mitad de la población, somos la mitad de la mano de obra de las naciones. ¿Qué repercusiones tiene para la sumisión, para la explotación, el mantener penalizado el aborto? Es un control sobre el cuerpo de la mujer, es un control sobre la vida de la mujer. ¿Quiénes se benefician? Fundamentalmente se benefician los sectores conservadores y sobre todo la iglesia. Las iglesias se han reservado desde siempre el derecho a definir sobre la vida de la mujer. Y eso se ha construido a través de las propias narrativas religiosas. Las personas que tienen acceso a la lectura de la historia de las iglesias, de la historia del propio evangelio, pueden ver cómo las historias han sido cambiadas para poner cada vez más en manos de las jerarquías el poder sobre la vida, la sexualidad, el control de la mujer. Las narrativas, si tú buscas la Biblia, dice crecer y multiplicaos, pero el mecanismo para crecer y multiplicar lo convierten en un pecado. Sí, y lo convierten en una contradicción como las cuentan. Porque es importante saber también que la Biblia está escrita por hombres. Está escrita por hombres y está escrita en función de una etapa en la historia. Y está escrita, y está no solamente escrita, está
interpretada. Además tengo que decir que no existe una Biblia, existen múltiples Biblias. Sí, pero todas ellas escritas por hombres donde cuentan la historia ellos. Pero es muy diferente y siempre se lo digo a las pacientes. ¿Cómo es la historia en tu familia? ¿La cuenta igual el hombre que la mujer? ¿Cómo es la educación de tus hijos? ¿Lo cuenta igual el padre que la madre? Son historias diferentes. Exactamente así, pero no solamente eso, sino que tú escribes a partir de lo que es tu ideología, a partir de lo que es tu visión del mundo. ¿Y cuál es la visión del mundo de quienes controlan las iglesias? Es una visión totalmente misógina, donde las mujeres no tenemos derecho a nada, donde la mujer, a pesar de que las propias narrativas, el propio evangelio, si tú tomas cada vez que en el evangelio aparece Jesucristo vinculado a la mujer, siempre va a ser en un tema de defender a la mujer, defender el derecho de la mujer, de demostrar que la mujer tiene los mismos derechos. Sin embargo, quienes han controlado las iglesias se han encargado de hacer exactamente lo contrario. Y se han encargado de controlar la educación de nuestros pueblos. Y en la medida que han controlado la educación de nuestros pueblos, eso es lo que han transmitido a través del sistema educativo. Entonces, un sistema educativo en el cual siempre la mujer va a estar como la perversa y como la que es necesario educar y controlar. Nos llama la atención que en República Dominicana, como todo el mundo sabe, se practican abortos constantemente en todo el país, sobre todo en las ciudades. Y son abortos provocados, donde las personas pagan por acceder a interrumpir un embarazo. Y eso lo saben las autoridades, porque estos centros han salido en los medios de comunicación. En cada una de estas comunidades lo sabe la mayoría de las personas, desde el Ministerio Público, desde la policía, el servicio de salud y también las iglesias, todas ellas. ¿Por qué ahora ese encarnizamiento con la posibilidad de despenalizar el aborto en las 3 causales, que al final de cuentas es para las que van a los hospitales, y no hay ese mismo comportamiento en sus comunidades donde están las iglesias, donde ellos saben que hay clínicas donde se interrumpen el embarazo? Porque esto no es nada nuevo, siempre hemos tenido sitios donde se interrumpe el embarazo. Entonces, ¿por qué ahora las iglesias están empecinadas en que las pobres no puedan acceder en un hospital, en un sitio seguro, a interrumpir el embarazo y sea solo un privilegio de aquellas que tienen recursos, aunque ponen en riesgo su vida y muchas mueren? Pero eso es un privilegio. Entonces, ¿las iglesias están apostando al privilegio o es que los otros abortos no le preocupan? Es un problema de cómo todas las cosas se manejan en los sectores conservadores y concretamente las iglesias, un problema de doble moral. Claro que saben que eso existe. Y claro que son algunas veces hasta parte de esa... Y esas marchas no se dan, y esas caravanas no se dan en esas comunidades. Pero claro que todo eso sucede, y los propios legisladores que utilizan inclusive la religión como excusa, son parte de todo ese engranaje. Lo que pasa es, Lilian, que hay un problema de mostrar una imagen, como sucede también con el tema de los abusos a menores. Todos sabemos lo que ha significado los religiosos que han estado involucrados en eso. Aquí cada vez que salen temas de grupos de niños que han sido abusados, generalmente han habido religiones detrás, de una u otra, pero sobre todo de la Iglesia Católica. Pero ¿tú has escuchado alguna vez algún proceso real de parte de la Iglesia en ese sentido? No, ese no es un tema que le importe. ¿Por qué? Porque el problema es controlar fundamentalmente a la mujer. Pero la mujer es pobre, porque las que tienen recursos y que lo pueden interrumpir, que muchas de ellas van a las mejores clínicas de aquí o fuera. Es que es un problema de poder. La iglesia está traspasada por el problema del poder. Esas mujeres, ellos sencillamente cierran los ojos, porque no se van a enfrentar con una familia rica que vaya a un sitio o salga del país. Si salen del país, ya están en otro país. No están bajo el control, la sombra de la iglesia. Mira, para que tú veas que esas instituciones se manejan iguales en todas partes. Yo estaba en Bélgica cuando se estaba discutiendo el tema de la despenalización del aborto. Bélgica es un reinado que está bajo el amparo de la iglesia. Resulta que ya se había impuesto la necesidad de aprobar la despenalización del aborto. Pero en ese momento el rey no podía convertir en ley
una ley que despenalizaba el aborto. ¿Tú sabes lo que hicieron? Él abdicó por 24 horas. Se aprobó la despenalización, se convirtió en ley y él volvió al reinado. Así es que actúan. Es una permanente situaciones de doble moral, de hacer creer una cosa pero hacen otra. Es un problema de manejo del poder. Y como las más pobres no tienen poder, ellas son las que pagan las consecuencias de esa doble moral. Ellas, como tú decías en tu primer libro, son las hijas de nadie. A nadie le importa de lo que están manejando en el poder. Y se está viendo ahora en este caso. Durante toda una campaña, el PRM nos aseguró que nos iba a aprobar las 3 causales en el código. Cuando llegan al poder, esos sectores que fueron quienes le hicieron oposición a ellos, pero que son parte del poder permanente, los condicionan. ¿Qué están dando a cambio? No sabemos. Ahora, nosotras no podemos dar nada a cambio que no sea los derechos, el ejercicio de derechos de parte de las mujeres. ¿Cuál es el empecinamiento que tiene la Iglesia? Y cuando digo la Iglesia, quisiera referirme solo a la católica, pero sabemos que no es solo la Iglesia católica, en el cuerpo de la mujer. Es que la mujer, primero... O sea, controlar el cuerpo de la mujer parecería que es lo más importante para la Iglesia. Claro, porque controlan lo que es la reproducción del ser humano. Se le cae, si la mujer tiene la capacidad de tomar la decisión sobre su cuerpo, se le cae toda la narrativa que han hecho sobre la forma de concebir el mundo, y se le cae toda esa narrativa de la mujer como la satánica. Como la esclava. Como la esclava, ¿entiendes? Es un problema de que durante toda la historia de la humanidad, la Iglesia siempre nos ha colocado a nosotras como que no tenemos cerebro, como que somos perversas, somos las que trajimos el pecado al mundo. Entonces, tenemos que ser controladas, tenemos que ser menores de edad, aunque tengamos 90 años. Nos tienen que llevar de la mano. Entonces, es un problema realmente que tenemos que lograr romper. La única forma en que se va a conseguir romper con todo esto es cuando nosotros tengamos realmente un Estado laico, no en papeles, sino en la realidad. Que tengamos una educación laica, una educación donde las personas podamos conocer nuestros derechos y ejercerlos libremente, y que a través de la educación se transmita esos derechos, se transmite la condición de ciudadana de la mujer como del hombre, y que podamos ser seres plenos, como cualquier ser humano, que nos diferenciamos de otros animales porque somos capaces de pensar y de tomar decisiones sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros proyectos de vida, poder pensar, poder soñar, poder amar y dejar de amar también. Perfecto. En un Estado laico como República Dominicana, con esa asociación que tenemos todavía de legisladores, hombres y mujeres, que cuando están en los puestos de poder niegan los derechos de las mujeres y sus compromisos previos, ¿cómo podemos lograr que ese ejercicio sea una realidad y que las mujeres podamos, en las 3 causales, poder defender nuestra vida y nuestro cuerpo y nuestro derecho a decidir, porque no es una obligación, sino la posibilidad de decidir? La historia de la lucha del movimiento social en República Dominicana ha demostrado que la única forma de arrancar derechos es con la movilización, es con la lucha, es con la presión, es con el costo político. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en este momento. Nosotros tenemos que mostrarle a esos legisladores y a esas legisladoras el costo político que le va a significar el no aprobar las 3 causales. Creo que se le está demostrando. Quiero corregir algo que dijiste, no porque sea incierto. Tú dijiste en un Estado laico como el dominicano. Nosotros somos un Estado laico en sentido figurado, porque mientras en nuestro país esté vigente el concordato con la Iglesia Católica, el Estado laico es una falacia. Sigue habiendo privilegios fundamentales. Nosotros tenemos que seguir esperando que nuestros actos sean bendecidos por una iglesia que ha demostrado una jerarquía eclesial. Quiero aclarar eso, una jerarquía eclesial que ha demostrado que no tiene moral ni siquiera para definir, para dirigir a la feligresía que le sigue. Porque si fuese así, pensaran en las niñas de nuestros campus
que son violadas y las pensaran como seres humanos, no como incubadoras, que tienen que parir aunque se mueran. Entonces, realmente tenemos que lograr que ese concordato sea desconocido y no que se construyan otros concordatos como están pretendiendo las iglesias protestantes. Bueno, eso es lo que están, porque lo que están buscando son cuotas de poder. Exactamente. Virtudes, como tú refieres, tenemos 20 años en esta lucha. Yo pienso que es un poquito más, porque hay una lucha formal y otra lucha que no es formal, que empezó mucho antes, y mucho antes desde la sensibilidad de los seres humanos. Sí, vamos a decir que estamos en esta lucha de la modificación del Código Penal. No significa que hay que iniciar esta lucha. ¿Qué avances ves? ¿Qué esperanza ves? ¿Nos tocará ver el de aborto despenalizado a nosotras, mujeres por encima de 50 años? Estoy convencida de que sí. Mira, ¿cuáles son los avances que tú ves desde cuando luchábamos con el artículo 30 hasta hoy? Hasta hoy. ¿Cuáles son los avances en la población y avances en lo político? Porque en el camino nos desgastamos. Yo no creo que nos hemos desgastado, todo lo contrario. Yo le decía esta mañana justamente a unas amigas en el campamento que ya nosotras hemos ganado. Ellos han perdido, porque la conciencia que ha crecido en este pueblo te lo dice cuando tú pasas por cualquier lugar y la gente dice, las causales van. La gente te saluda con eso. Ya tenemos más de un mes en el campamento y este pueblo se ha desbordado en solidaridad. Ese campamento ha podido mantenerse por más de un mes porque la gente llega con faldos de agua, con comida. Mira, ayer fue una cosa preciosa. Llegaron dos jovencitas, un jovencito y una jovencita, con una arepa que su abuela la preparó y no, como ella no podía ir, la mandó para las chicas de las Tres Causales, del campamento de las Tres Causales. Y eso pasa todos los días. Nosotros comenzamos con 4 casitas de campaña. Tenemos más de 20 casas de campaña. Y con toda la lluvia que ha estado cayendo, ¿tú sabes lo que ha pasado? Empresarios, empresarias, gente que han ido y nos han donado carpas para colocarla arriba y coloquemos la casita debajo y no nos movemos. Pero tenemos 20 colchonetas, que se apareció una señora con las 20 colchonetas. Entonces, ¿qué es eso? Eso es comprensión de la población. Tú tienes que más de 100 periodistas hicieron un documento, eso no pasaba antes, exigiéndole a los poderes aprobar las Tres Causales. Tú tienes que más de 250 abogados y abogadas. Que el Colegio Médico Dominicano fue al campamento a hacer su rueda de prensa apoyando las Tres Causales. Y así te puedo decir cuántas. Entonces, eso es crecimiento de conciencia, crecimiento de adhesión. Y por eso yo creo que sí, que si ellos miden, y ellas, porque también hay algunas mujeres en esa postura, miden las consecuencias políticas que va a tener esto para ellos, creo que sí. Y si no pasa en esta coyuntura, va a pasar lo antes posible, porque si no, va a tener un costo político serio para ellos, para ellas. Yo creo que el presidente Abinader tiene que pensar muy claro lo que va a hacer, porque los últimos 2 presidentes que ha tenido el país, hay 2 presidentes, las últimas 2 posturas del presidente Danilo Medina, en las 2 ocasiones, observó el código. El presidente Leonel Fernández observó el código. Y ellos en su campaña no habían prometido las Tres Causales. Sí, pero Abinader sí se comprometió. Entonces, por eso te digo, él tiene que pensarlo muy bien, porque ellos no se han comprometido y ellos lo observaron. Y este es un gobierno del cambio. Este es un gobierno del cambio, un gobierno que lo puso en su programa de gobierno. Entonces, y que después de ganar también lo dijo a la opinión pública internacional. Entonces, yo pienso que si le llega el código sin las causales, yo supongo que él también lo va a observar. Entonces, las Tres Causales van. Las Tres Causales van en el Código Penal. ¡Ay, qué linda! Las Tres Causales van en el Código Penal.